Aquí comienza Ellas Hoy, el programa semanal de France 24 en el que abordamos los principales hechos y luchas en materia de derechos de las mujeres y diversidades. Mi nombre es Manuela Cano y es un gusto estar con ustedes. Vamos con los titulares. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, está en el centro del escrutinio público debido a una acusación por violencia física y hostigamiento por parte de su expareja, Fabiola Yáñez. El exmandatario ha negado las acusaciones y se ha limitado a hablar con los medios. Tenemos reporte desde Buenos Aires. En Sudán, las fuerzas paramilitares de apoyo rápido, enfrentadas contra el ejército regular del país, han cometido actos generalizados de violencia contra las mujeres. Según un informe de Human Rights Watch, los abusos sexuales y otros tipos de violencia contra las mujeres y niñas siguen en aumento. El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por ello, conectamos con Elena Hualinga, defensora ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas, quien ha dedicado su vida a las luchas por la protección de la Amazonía y por quienes la habitan. Comenzamos en Argentina, porque se publicaron unas fotos de un presunto maltrato físico por parte del expresidente Alberto Fernández contra su exesposa Fabiola Yáñez. Yáñez, que también es la madre del hijo del exmandatario, interpuso una denuncia penal por violencia física y hostigamiento. Este señalamiento ha sido fuertemente criticado por múltiples activistas feministas de Argentina. Fernández niega las acusaciones. Natalio Cosoy, corresponsal de France 24 en Buenos Aires, nos cuenta más. Primero se supo de la existencia de unas fotos en las que se vería a Fabiola Yáñez con lesiones, también de unas conversaciones entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández. Luego, con el correr de los días, esas imágenes se hicieron públicas, se filtraron, se conocieron a través de la prensa local y se la ve a Fabiola Yáñez con un hematoma, o lo que parece un hematoma en un ojo, también un hematoma en un brazo, y en las conversaciones ella le recrimina a Alberto Fernández por estos supuestos golpes. Fernández salió a decir su versión a través de un comunicado, dice que la verdad de los hechos es otra, que es falso, que jamás ocurrió y que presentará pruebas y testimonios que lo respaldan ante la justicia. Pero a la vez esto ha generado un enorme revuelo en el país. Por un lado, el peronismo, el movimiento político al que pertenece Alberto Fernández, en general sus figuras se han alineado con Fabiola Yáñez, han salido a respaldarla, han cuestionado a Alberto Fernández, que además es un expresidente que ha terminado muy cuestionado por su gestión de la economía y en parte también por algunos por su gestión de la pandemia de COVID-19. Pero también ha generado un fuerte movimiento y movilización por parte de los sectores feministas, que por supuesto se han puesto a respaldar a Fabiola Yáñez y a criticar duramente a Alberto Fernández, pero también a defender las políticas de género que se implementaron sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que se había creado un Ministerio de la Mujer y se hicieron un montón de medidas, implementaron un montón de medidas y normas que tenían que ver con el respaldo de los derechos de género y de la mujer, que es algo que el actual gobierno, el de Javier Milei, ha estado cuestionando y desmontando en ciertos casos, por ejemplo con el cierre del Ministerio de la Mujer. Lo que dicen los sectores feministas es que más allá de lo que haya hecho en su vida Alberto Fernández a nivel privado y la incoherencia que eso puede haber tenido con lo que propugnaba desde su gobierno, desde lo público, eso no quiere decir, dicen los sectores feministas, que deba desmontarse, criticarse o echarse para atrás con todo lo que se había logrado avanzar en materia de derechos de género y de derecho de la mujer. Vamos a Sudán porque Human Rights Watch publicó un informe en el que muestra que ambas partes del conflicto, las fuerzas paramilitares de apoyo rápido y el ejército regular del país, han cometido actos generalizados de violencia contra las mujeres y niñas. Según la organización, se han presentado miles de casos de violaciones en grupo, se han obligado a las niñas a contraer matrimonio forzado, entre otras formas de violencia física. Veamos. La violencia contra la mujer en Sudán no se detiene. Según un informe de Human Rights Watch, las fuerzas paramilitares de apoyo rápido enfrentadas contra el ejército regular del país han cometido actos generalizados de violencia sexual en la capital Jartum. 18 de los proveedores de atención médica que entrevistamos nos dijeron que habían brindado servicios a 262 sobrevivientes de violencia sexual entre abril de 2023 y febrero de 2024, que es más o menos el periodo que cubre este informe. Además, Human Rights Watch dio a conocer que algunas de las violaciones vinieron por parte del ejército sudanés.
Muchas de las sobrevivientes han buscado interrumpir sus embarazos producto de una violación y se han encontrado múltiples obstáculos para hacerlo. Todas estas violencias han llevado al deterioro de la salud mental de las mujeres sudanesas. En la actualidad, las mujeres necesitan mucho apoyo psicológico. Es evidente que las tasas de suicidio están aumentando, especialmente entre las mujeres que han sido agredidas sexualmente. En la sociedad sudanesa, esto se considera un estigma independientemente de que sean las víctimas o los agresores. Por eso ahora las mujeres se suicidan cada vez más. Todos estos son indicadores que nos exigen adoptar una postura firme. El informe muestra que muchas de las mujeres y las niñas se encontraban en condiciones que podrían equivaler a la esclavitud sexual y que eran agredidas delante de sus familias, algo que se ha profundizado desde que las fuerzas de apoyo rápido han controlado la mayor parte de Jartum y sus alrededores desde los primeros días de la guerra. Cambiamos de tema porque el 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha en la que se señala la labor clave de las comunidades indígenas en la conservación de la cultura y en la protección del medio ambiente, entre otros aspectos. Por eso hoy me acompaña Elena Gualinga. Ella es defensora ambiental y protectora de los derechos de los pueblos indígenas. Nació en el seno de la Amazonía ecuatoriana y desde muy joven ha trabajado por el cuidado de ese territorio. Una lucha que ha llevado a múltiples foros internacionales. Elena, gracias por estar con nosotras. Quería comenzar refiriéndome a una frase tuya. El 5% de la población mundial es indígena y somos nosotros quienes protegemos el 80% de la biodiversidad del mundo. Teniendo en cuenta esto, ¿en qué sentido crees que esta nueva generación de jóvenes indígenas está contribuyendo para la conservación de la Amazonía? Los jóvenes y las nuevas generaciones creo que tenemos dos retos, ¿no? Que uno es continuar la lucha de nuestros mayores, que es por la protección de nuestro territorio, pero también formar parte de la construcción de nuestras sociedades en el 2024. Y creo que eso nos permite soñar y reimaginar qué tipo de desarrollo queremos para nuestras comunidades, que no sea extractivista, que no se base en la extracción de nuestros recursos o de nuestras culturas o nuestras plantas. Y es una oportunidad para construir sociedades en donde quizás incluso pueden ser ejemplos para el mundo, en donde sí tenemos este conocimiento de cómo seguir conviviendo con la naturaleza, pero reimaginar cómo nosotros como pueblos queremos desarrollar. Elena, y es que tú también te has definido más allá de una activista ambiental, te has definido como una defensora del hogar. ¿Podríamos hablar más de este concepto? Sí, bueno, quizás muchas veces se nos tilda de activistas porque no sé si quizás sorprende a la gente que haya como esta convicción de realmente como involucrarnos en estas causas. Para nosotros no necesariamente son incluso causas, es parte de quienes somos, es justamente la defensa de nuestro hogar, de nuestras familias. Creo que es como la reacción más humana que puedes tener, que cuando hay una amenaza en contra tu pueblo, tu gente, tu familia, tu hogar, decides hacer algo al respecto. Y creo que por eso también yo estoy rodeada estoy rodeada de personas que todo el día llevan este trabajo de una u otra forma. También los pueblos indígenas creo que nos caracterizamos por el trabajo en colectividad y la minga. Entonces, todos contribuimos a nuestra comunidad de una u otra forma. Eso puede ser, para algunas personas eso es el liderazgo, para otras personas es el arte. Entonces, todo el trabajo que llevamos y que llevan los jóvenes también es una forma de aportar a la minga colectiva de las comunidades. Entonces, no necesariamente es porque alguien decidió ser activista un día, más bien es porque nació de una convicción y porque estamos rodeados de ese trabajo colectivo.
Y hace cerca de un año, Ecuador presenció una votación histórica en donde la mayoría de la población votó en contra de la perforación de pozos petroleros en Yasuní, un área protegida en la Amazonía. Algo inédito incluso a nivel mundial. ¿Qué ha pasado desde entonces? Estamos a pocas semanas de que se cumpla el plazo de un año en donde se debería dejar de extraer el petróleo en el Yasuní TT. Hasta este momento nosotros no tenemos información. No hay mucha transparencia en el proceso. También lo que se debería ver es un plan de desmantelación, que eso sí va a demorar más de un año. Bueno, por lo menos este año no se ha hecho. Entonces estamos, sí, como muy pendientes de ver cómo evoluciona, cuáles serán los siguientes pasos. Creo que la consulta popular del Yasuní deja un precedente importantísimo en cuanto, digamos, la fuerza del voto popular, en cuanto la industria petrolera, en cuanto a la defensa del territorio amazónico, pero también va a dejar un precedente importantísimo en cómo salimos nosotros de esta dependencia petrolera. Y cuando lo hagamos, cómo vamos a desmantelar las plataformas petroleras, los cientos de pozos petroleros que existen en la Amazonía. ¿Cómo vamos a remediar estos lugares? Entonces, es importantísimo que lo que pasa en el Yasuní se haga ¿cómo se dice?, de la más alta calidad posible. Es súper importante, porque va a dejar un precedente para los otros pozos, para los otros bloques petroleros, cuando también les toque salirse del territorio amazónico, porque sabemos que lo van a hacer algún día. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Ecuador y también con el Amazonas. Y a ustedes, gracias por conectarse con Ellas Hoy. Recuerden que pueden ampliar este y otros contenidos en France 24 y también en france24.com.